Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión del día de hoy. Recuerda que estamos a miércoles 30 de septiembre, último día del mes, ¿verdad? ¡Qué emoción! Y estamos en la materia de historia. Específicamente hoy vamos a hablar de los primeros seres humanos, el hombre prehistórico, su evolución y el medio natural, ¿sí? Estas sesiones vamos a hablar de también la forma en cómo los hombres fueron trascendiendo. Recuerda que lo vimos la primera clase, cómo fue evolucionando físicamente, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar cómo evolucionaron eh, en cuanto a eh, la casa, la forma en cómo fueron creando instrumentos, ¿ok? Bueno, y este es nuestro aprendizaje esperado. Recuerda que te lo dije en la primera clase del día lunes. Te pedí para esta clase tu guía integrada y tu lapicera. Bueno, vamos a ver juntos, por favor, el siguiente video. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3,5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares, que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Existieron dos grupos de homínidos: los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo, eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens, se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a la glaciación. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Curtieron pieles de animal para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes. Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza.
La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. Ok, hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque la próxima clase vamos a hablar de la cacería. Bueno, entonces, bastante ilustrativo el video, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar nada más a esta última parte en donde me gustaría explicar, sobre todo porque recuerda que tanto lo que viste en el video como lo que voy a hablar ahorita viene o nos ayuda a responder las evaluaciones, las actividades de esta lectura, ¿sale? Bueno, entonces recuerda que la prehistoria se compone de la era paleolítica y que dentro de la paleolítica también se encuentra la mesolítica, que sería como, ubicándola aquí, como esta parte de intermedia entre o de transición entre una etapa, la paleolítica y la neolítica, ¿sale? Aquí estaría puesta el mesolítico. En el paleolítico y mesolítico empezaron, que data de 2 a 3 millones de años antes de Cristo, fue cuando se dio el origen del ser humano, cuando hablamos de lo que ocurrió, de lo que hablamos en la sesión pasada, el día lunes, de cómo se fue evolucionando. Recuerda que los primeros seres humanos dentro de la historia o dentro de la prehistoria fueron los homínidos, que ellos son como muy parecidos a los monos, ¿verdad? Serían como sus primos lejanos de los monos, que fueron monos evolucionados, ¿sale? Entonces, durante esta época del Paleolítico y Mesolítico se dio los cazadores, pescadores y recolectores, eran sus principales actividades porque eran para supervivencia. También recuerda que en esta época se dio mucho el nomadismo, eran nómadas, que quiere decir que viajaban de lugar en lugar porque necesitaban encontrar alimentos, se quedaban un tiempo muy corto en ciertos lugares y después tenían que moverse de ahí porque se acababan los recursos. Es hasta el Neolítico, que se dio 8.000 años antes de Cristo, que empezaron a realizar actividades primarias como la agricultura y la ganadería. Recuerda que para ellos era mucho más fácil buscar ciertos animales, que los animales se reprodujeran y seguir teniendo más animales. Entonces los tenían, dice la lectura, domesticados, ¿no? O sea, los tenían en un lugar encerrados y era para consumo. También así también como la agricultura. Recuerda que decíamos que, hablando de los primeros seres humanos, que justo aquí se dieron los Homo sapiens porque su inteligencia ya era más elevada, era mayor. ¿Sí? Ellos empezaron a tener este tipo de actividades. También recuerda que ya usaban ropa, ya tenían tejidos, lo platicamos en clases pasadas, realizaban tejidos, y no era como nada más mato el animal y me pongo la piel a como me quede, sino que ya le daban una forma, ¿verdad? Bueno, después del Neolítico, por allá de los 5.000 años antes de Cristo, se le conoce como la edad de los metales. ¿Por qué? Vamos a ir hablando más adelante de esta edad particularmente, ¿sale? Ahorita, durante este primer bloque vamos a hablar mucho del Paleolítico y Neolítico y de acá hacia el final de la edad de los metales. ¿Por qué se le conoce así a esta edad? Porque fue justo cuando ellos empiezan a crear o a descubrir estos productos, que recuerda que los metales se encontraban muchos en rocas, en minas, y les dan una utilidad, ¿sí? Recuerda que ellos ya, de esos mismos instrumentos que antes generaban o hacían, inventaban puliendo la piedra, ahora lo inventaron puliendo los metales, ¿sale? Y fíjate, por los años 4.000 años antes de Cristo, es decir, 1.000 años después de que inició la era de los metales, cuando se dio la invención de la escritura. Recuérdalo, ya lo platicamos
en las primeras clases. Se conoce a partir de este hecho de la creación de la escritura como el periodo de historia en nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque la historia es todo lo que se puede y se sabe escribir. Entonces, a raíz de que ellos comienzan a escribir, que ya vimos que eran en plaquitas como de madera, y eran jeroglíficos, ¿no? ¿Verdad? Más símbolos que letras, que los que conocemos hoy. A partir de que ellos comienzan a escribir, empiezan a relatar y a plasmar todos los acontecimientos que estaban ocurriendo o ocurrían en esa fecha. Recuerda, en esa fecha, ¿sale? Antes de ello no es que no hubiese pasado mucho, pero no tenían la habilidad ni la capacidad cognitiva para hacerlo, para escribir. ¿Ok? Bueno, una vez platicado de esto, ahora sí te voy a pedir, por favor, que te vayas rápidamente corriendo a tu guía integrada, las páginas 300, aquí puse 306 y 307, pero seguramente, recuerda que mi guía está desfasada 2 hojitas, debe de ser la tuya, la 308. De todas maneras, recuerda que te voy a estar diciendo cómo dice esa lectura, ¿sí? Esa página es, la clase pasada solo hicimos las 2 páginas anterior de los primeros seres humanos, el hombre prehispánico, su evolución y medio rural, ¿sale? Hoy vamos a hacer la página 300, las 2 últimas páginas de esa actividad, que son del punto número 4 al punto número 8. Solo el punto número 8, ¿sale? El punto número 9 no lo vamos a hacer. Y que son muy probablemente para ti las páginas 308 y 309. Muy probablemente, para mí no creo. Seguramente para ti, ¿sale? Entonces te voy a pedir, por favor, que para la próxima, terminando esta actividad, me vas a enviar por este medio evidencia de tu actividad, ¿sale? Entonces, pues, por mi parte, la clase de hoy terminó muy cortita, ¿verdad? Recuerda que historia es una materia muy, muy cortita, y ahora que tenemos guía integrada, tenemos la súper ventaja de que ya no vamos a pedir anexos, ya no es copia en tu libreta, toda la información la tienes prácticamente aquí, ¿sale? Y en estos videos también que te pueden ayudar y servir para tus repasos, ¿ok? Pues nos vemos más tarde en nuestra clase de formación. Chao.